Buenos días, Jefferson. El micrófono, no funciona el micrófono, ok. Bien, estábamos a ver si se incorporan otros estudiantes porque, pero bien, algunos dicen que por motivos de trabajo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver en este caso en la tutoría número 5, vamos a ver en funciones. Sí, vamos a ver funciones. ¿Se escucha bien Jefferson? Ok, perfecto. Bien, vamos a dar inicio por cuestión de tiempo, para, eh, digamos, eh, terminar lo que es, digamos, cubrir los temas. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver ahora? Bueno, el primero va a ser, en este caso va a ser el producto cartesiano, no estoy compartiendo todavía. En segundo plano vamos a ver la relación. En tercero vamos a ver función. Después vamos a ver las características que tiene la función y también vamos a ver el dominio y también el codominio, que es lo mismo que el rango, otro le llaman recorrido, pero es lo mismo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en este caso de lo que es lo que vamos a ver en esta tutoría número 5. Entonces, les voy a compartir eh, la tutoría, la presentación. Ok, entonces vamos a dar inicio con lo que es la tutoría número 5. Las actividades a desarrollar son las siguientes. En este caso vamos a ver una parte de lo que es la unidad número 4, que se trata de funciones, ¿sí? ¿Qué es una función? Bueno, es una función que comparte una relación, ¿sí? Entre dos conjuntos. Entre un conjunto A, le podemos llamar, o el conjunto B, donde comparten una relación, ¿sí? En programación las podemos ver como las variables de entrada, que son el dominio, y las variables de salida las podemos ver como el rango. Y podemos asemejarnos un poco a eso. Y también la función, que es la función la podemos denotar como el proceso, ¿sí? Entonces es como un parecido como el diagrama de caja, si lo podemos ver así en cuestión de programación. Entonces vamos a ver en este caso el producto cartesiano. El producto cartesiano no es más que un par ordenado que se representa en el plano por René Descartes. Y eso es bien importante definir lo que nos dice que es un producto cartesiano. No más que un par de elementos, ¿sí? Que podemos representarlo por medio de una gráfica, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces tenemos la definición. ¿Qué nos dice, qué nos dice el producto cartesiano de dos conjuntos? Como les mencionaba, puede ser un conjunto A, un conjunto B. Es una operación que resulta en otro conjunto cuyos elementos son todos los pares ordenados que pueden formarse de forma que el primer elemento del par ordenado pertenezca al primer conjunto y el segundo elemento pertenezca al segundo
conjunto. Es decir, podemos generar pares ordenados y estos son puntos que se representan en la gráfica y estos pares ordenados, el primer elemento de ese par ordenado le pertenece a algún conjunto y el segundo le pertenece al segundo conjunto. Es decir, para obtener el plano cartesiano podemos extraerlo de dos conjuntos, si lo vemos en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, esa es la definición cuando hablamos de un producto cartesiano de dos conjuntos. Y también acá podemos observar algo bien importante, es que eh, acá podemos observar un par ordenado es un objeto matemático en la que se puede distinguir el primer elemento y el segundo elemento de dos conjuntos. ¿Y cómo vamos a representar el par ordenado? Como A, B. Este es un par ordenado. Entonces vamos a tener elementos de este producto cartesiano que no es más que varios pares ordenados en un conjunto, donde A es el primer elemento y pertenece al primer conjunto, mientras que B es el segundo elemento y pertenece al segundo conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos en este ejemplo nos dice lo siguiente? Ya definimos un par ordenado de forma general A, B. ¿Sí? Ahora tenemos un conjunto en particular y nos dice lo siguiente. Considere los conjuntos A. ¿Qué elementos tiene ese conjunto A? Y esto va a corresponder al primer elemento del par ordenado. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Pues tiene 1, 2, 3 y B tiene los elementos A, B arbitrariamente. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes son los valores de A ni sabemos qué son los valores de B. ¿Sí? Ahora bien, yo de estos dos conjuntos quiero obtener el plano cartesiano. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, el primer par ordenado, ¿cuál va a ser? Entre paréntesis, 1, A. El otro, ¿cuál va a ser? 1, B. El otro, ¿cuál va a ser? 2, A, 2, B. El otro, el 3, va a estar relacionado con A y 3 va a estar relacionado con B. Entonces la pregunta es, ¿cuántos pares ordenados voy a obtener? Voy a obtener 6 pares ordenados dentro de un conjunto y a ese conjunto es el producto cartesiano. Es el conjunto formado por todas las posibles parejas formadas con los elementos de A y de B en ese orden. ¿Sí? Entonces, ahora voy a denotar cuál es mi conjunto del plano cartesiano. Y es el siguiente, lo que está en rojo. ¿Cuántos pares ordenados nos salieron? 6. El producto cartesiano es los pares ordenados. ¿Cuál era? 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A y 3, B. ¿Cuántos elementos tiene este producto cartesiano? ¿Sí? Tiene 6 elementos que son pares ordenados. En este caso, los elementos del producto cartesiano son los elementos, son los pares ordenados. En ese caso tenemos 1, A, 1, B, 2, A, 2, B y 3, A y 3, B. Esta es la definición del producto cartesiano. ¿Sí? Esta es la definición del producto cartesiano. Entonces, podemos tener dos conjuntos cualesquiera y nosotros, dependiendo de los elementos que tienen, el número de elementos que tienen los conjuntos, así
Esto va a dar lo que es el producto cartesiano. Entonces, teniendo en cuenta esto, que ya definimos cómo es el conjunto del producto cartesiano, que necesitamos esos dos conjuntos para poder formar esos pares ordenados en un conjunto A y el conjunto B, entonces de ahí podemos obtener digamos, las posibles parejas con los elementos de A y de B en ese orden. Esa es la definición del producto cartesiano. ¿Por qué? Ya vamos a ver qué tiene que ver cuando hablamos de las relaciones, que eso es sumamente importante. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Entonces, en nuestro caso, que ya definimos lo que es el producto cartesiano, hoy vamos a lo siguiente. Ejemplo, considere, ¿sí? Considere los conjuntos A, B. Encuentre el producto cartesiano y grafique en el plano, esto significa en el plano, ¿sí? En el plano XY, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo me quedaría formado el producto cartesiano de esos dos conjuntos? ¿Cuántos pares ordenados van a salir? ¿Sí? ¿Cuántos pares ordenados van a salir? Van a salir 4, ¿verdad? ¿Cuáles son los pares ordenados que van a salir? Va a ser 5,10, 5,11, 6,10 y 6,12. Y ese va a ser el producto cartesiano de esos dos conjuntos, porque tenemos que fijarnos cuántos elementos tiene el conjunto A y cuántos elementos tiene el conjunto B. Y eso es verdad, tenemos esos pares ordenados que, eh, que son los siguientes. Primero se encuentra el producto cartesiano. Ahí me faltó, ¿verdad? El 6, no sé por qué no me apareció. Ok, ahí me faltó. Me faltó el par, lo voy a colocar ahorita. Sí. ¿Cuál fue el par que me faltó? 5,10, 5,12, entonces me falta el 6,12. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es el que me faltaba. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es los dos conjuntos en este ejemplo y tenemos el producto cartesiano, que es los pares ordenados 5,10, 5,12 y 6,10 y 6,12. Y ahora se va a hacer presentar cómo se representan estos pares ordenados en el plano cartesiano. En este caso se representa por puntos, donde el primer elemento corresponde al conjunto de partida y el segundo elemento corresponde al conjunto de llegada. ¿Sí? Es decir, el primer elemento corresponde al eje de las abscisas, es decir, el eje de las X. El segundo elemento de cada par ordenado le pertenece al conjunto Y, es decir, a las ordenadas. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos, ¿sí? Si podemos observar el primer elemento, ¿sí? El primer elemento que tenemos acá, por ejemplo, si yo tengo acá 5, el primer elemento, yo dice cuántas unidades yo estoy en el origen. El 5 lo que me dice es cuántas unidades me voy a mover yo, ya sea a la izquierda o a la derecha, dependiendo si el valor que tiene es negativo o es positivo.
Pero en nuestro caso, el primer par ordenado que tenemos es 5,10. Entonces, el 5 como es positivo, yo me voy a mover horizontalmente 5 unidades. Es decir, que yo estoy en el origen, es decir, no me he movido ahorita, pero como el primer elemento del par ordenado es 5 y es positivo, me voy a mover 5 unidades. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me detengo. Ahora el 6 me sirve, perdón, el segundo elemento que corresponde a 10, es decir, que yo me voy a mover 10 unidades hacia arriba, desde donde estoy en este momento, ¿sí? Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá coloco un puntito donde representa el par ordenado en lo que es el plano cartesiano. Veamos con el siguiente. 5,12. Estoy en el origen, me muevo 1, 2, 3, 4, 5 y ahí me detengo. Pero ahora el segundo elemento de este par ordenado es 12. Entonces nos movemos 5 unidades. Como es positivo, los movemos 5 unidades hacia arriba. Pero si fuera menos 12, nos fuéramos hacia abajo. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Entonces, como tenemos 5, lo vamos a ver 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí está el puntito en gris que representa el segundo par ordenado del producto cartesiano A cruz B. Y 6,10 lo mismo. Como es positivo, lo movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Y luego 10 unidades hacia arriba. Y el otro nos movemos 12 unidades hacia arriba. Y esto es lo que representa lo que es el conjunto de este producto cartesiano, que tiene 4 pares ordenados y estos 4 pares ordenados se ven, se observan en este caso en el plano cartesiano y tenemos los 4 puntos. ¿Cuáles son los puntos? 5,10, 5,12, 6,10 y 6,12 como producto cartesiano. ¿Sí? Así es. Y si fuera, por ejemplo, 5, menos 4, entonces 5 acá y me muevo 4 unidades hacia abajo. Si tuviera menos 2,3, menos 2,3, entonces estoy en el origen, el primer elemento es menos 2, me muevo hacia la izquierda por ser negativo y 3 hacia arriba. Y acá colocaría el punto, en este caso de menos 2,3. Y eso sería lo que son la definición del producto cartesiano y lo que es la gráfica. Ahora vamos a ver en este caso que tiene que ver con relación. Y la relación es un subconjunto del producto cartesiano. ¿Sí? ¿Qué significa que la relación es un conjunto del producto cartesiano? Porque la relación le vamos a poner una condición como nosotros observamos en el cuando se mira en programación en if, que nosotros le ponemos una condición. Si se cumple esa condición, entonces avanzamos. Si no se cumple, entonces se cumple la otra opción que tenemos. ¿Sí? La condición es que tenemos dos opciones. Se cumple uno, se cumple la otra. Y eso lo hemos estado viendo en programación. Ahora bien, entonces, la relación, eso significa poner una condición para formar ese producto o ese conjunto de un producto, del mismo producto cartesiano. Pero ¿qué pasa? La relación es un subconjunto del producto cartesiano, porque no se van a cumplir todos los pares ordenados. Yo voy a tomar los que se cumplen de ese producto cartesiano. Entonces, por eso es que se le llama que es un subconjunto, es decir, que el conjunto de relación está incluido en el conjunto de el producto cartesiano. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro corazón está incluido en nosotros, ¿verdad? Cada corazón está incluido en cada persona. Eso se trata.
digamos que el corazón, en este caso puede ser el conjunto de relación y la persona puede ser el producto cartesiano. Entonces, la relación, como les decía, él es un subconjunto del producto cartesiano que se forma por medio de una regla de correspondencia entre dos conjuntos. Por eso esta palabra que es un subconjunto, eso es bien importante porque ya definimos anteriormente de qué se trata lo que es el producto cartesiano. Lo único que la relación nos pone una condición. ¿Sí? Entonces, ejemplo, y aquí vamos a ver lo que es la diferencia. Ejemplo, encuentra los elementos del producto cartesiano que pertenezcan a la relación con regla R. La regla, este R significa relación, ¿sí? ¿Y qué nos dice esta parte que es lo más importante de la definición de una relación? Son A, B, tal que A sea igual que B, ¿sí? Tal que A pertenece a A y B pertenece a B, donde A es igual a 6,8, 10, 8,10, ¿sí? Primero se encuentra lo que es el producto cartesiano, porque yo lo que me importa para poder formar esa relación es que se cumpla que A tiene que ser igual a B. Y esta es la condición. Yo puedo formar pares ordenados A, B siempre y cuando se cumpla la condición como el if, como en el if de programación. ¿Cuándo voy a tener un par ordenado? Siempre es que se cumpla que el primer elemento sea igual al segundo elemento. Por ejemplo, tenemos el producto cartesiano. ¿Sí? Como tenemos 5, nos van a salir 6,8, nos van a salir 6 pares ordenados. Entonces, ya tengo el producto cartesiano, pero la definición de relación me dice que es un subconjunto del producto cartesiano. Pero ¿cuáles son los pares ordenados? Que son iguales. Y eso de ahí es donde voy a tomar lo que es el conjunto de relación. ¿Cuáles son los pares ordenados que se cumplen que A sea igual a B? ¿Cuáles son? 6,8 se cumple. Si A es igual a 6 y B igual a 8, se cumple que A es igual a B. Es cierto que 6 es igual a 8. Esto es falso. Descartado. 6,8 no es. 6,10 tampoco. 8,8, ¿sí? Este ya es el primer par ordenado de la relación. ¿Por qué? Porque se cumple la condición. ¿Cuál es la condición? Que A sea igual a B. 8,10 no cumple. 10,8 no cumple. 10,10 sí, porque 10 es igual a 10 y eso es verdadero. Por eso que es bien importante, si nosotros los asemejamos a la programación, es que la relación es bien importante porque observamos que se tiene que cumplir la condición. Ahora, ¿cuál será el conjunto relación? Van a ser dos pares. ¿Cuáles son? 8,8 y 10,10. Y eso es el conjunto, en este caso, de relación, que es un subconjunto del producto cartesiano. ¿Sí? Por eso nos dice acá, los pares que cumplen con la regla de la relación son aquellos los que el primer elemento sea igual al segundo elemento. A es igual a B. Es decir, que son de la forma A, B, A o B, B. Porque son lo mismo. Entonces, ¿cuáles son al observar los pares en el producto cartesiano, que es lo que hemos estado viendo, los que cumplen la regla son 8,8, 10,10. Por lo tanto, la relación tendrá como elementos
este conjunto. Y este es la relación, ¿sí? Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque se cumple una cosa bien importante, que el conjunto relación está incluido en el producto cartesiano, ¿sí? Es decir, A cruz B, ¿sí? Porque es más pequeño, por eso dice acá, este significa que está incluido, ¿sí? Incluido. Está incluido. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Ok, perfecto. Bien, entonces, eso es, digamos, lo que tiene que ver con el producto cartesiano y con relación. Ahora bien, vamos a ver en este caso lo que es en este caso las funciones y vamos a ver la definición, ¿sí? Vamos a tener algunas cosas. Variable, vamos a hablar de variable. Nosotros la anotamos como esas variables como variables de entrada, ¿sí? Pero también variables de salida. Lo vemos en lo que estamos viendo en lo que hemos visto en informática, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos el concepto de variable? Es un elemento que puede tomar distintos valores dentro de un conjunto. Por eso, es un elemento que puede, los elementos, por ejemplo, del par ordenado que estamos viendo A como B, A es un elemento, B es otro elemento, y los está tomando dentro de un conjunto, del conjunto A como del conjunto B, en este caso mayúscula. Los elementos se denotan por minúscula y los conjuntos se denotan por mayúscula. También tenemos la variable dependiente, que esta variable dependiente va a ser la segunda componente. ¿Sí? La variable y se le llama la variable dependiente. Es aquella cuyos valores dependen de los valores que tome la variable independiente. ¿Cuáles son los valores que va a tomar la variable independiente? En este caso, la variable independiente se le nota por X. ¿Sí? Y la variable dependiente. X es la variable independiente. ¿Sí? La variable independiente es aquella cuyo valor no depende de los valores que tome ninguna otra variable, sino que son los elementos que están en el conjunto. ¿Sí? Eso es bien importante. X va a ser la variable independiente y Y va a ser la variable dependiente. ¿Sí? Gráfico. Es un conjunto de puntos en el plano cartesiano. Esto puede ser generalmente, son los pares ordenados de alguna relación. Y es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Podemos graficar que la relación anterior, por ejemplo, que nos dio 8,8 y 10,10, son dos puntos que los podemos graficar en el plano cartesiano. Y eso es lo que vimos en el ejemplo del producto cartesiano. Entonces, eso es bien importante a la hora de tener en cuenta en este caso. Bien. Funciones. Ahora vamos con la parte de la función. Esto es bien complicado y eso es, digamos, una parte. Perdón. Ok, esto es bien importante. Función. ¿A qué se le llama función? Sea el conjunto de los valores que puede tomar una variable independiente X. O sea que X, los valores que toma X va a depender de los elementos que estén en el conjunto A. Por ejemplo, si A tiene 5, entonces X sí puede tomar 5. Y sea B el conjunto de valores que toma la variable dependiente, es decir, que X va a ser la variable dependiente y Y
va a ser la variable independiente. En este caso, el conjunto B de valores que toma la variable dependiente de X. En este caso, Y. Es decir, que X es la variable independiente y Y en este caso es la variable dependiente. Si F es una regla de asociación entre los elementos de A y de B, entonces A, B y F determinen una función. Si F asigna a cada X de X, es decir, de X, en este caso de la eje de las abscisas, un único elemento de Y mayúscula llamado f de X o imagen de X bajo F. Entonces, aquí viene lo importante, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. Esta es la parte que a mí me interesa. Si asigna a cada elemento de X un único elemento de Y. Un único elemento. ¿Qué significa único? Que no puede tomar dos elementos de Y. O sea, a cada elemento de X solo le va a corresponder un elemento de Y. Si le corresponden dos, ya no es una función. Ya no es una función. Es decir, que un elemento de X no me puede llevar a dos imágenes, no que me tiene que llevar a una sola imagen diferente. Perdón, diferente si son dos, única, solo una, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos pregunten, pero mira, licenciado, ¿será esta una función? Depende, vemos la imagen y si X toma dos valores de Y, que es la imagen por medio de la función, ya no sé una función. Entonces, eso es bien importante que a veces uno pasa desapercibido. Cuando decimos función, cualquier función que nos den, asumimos que esa es una función, cuando no es verdad. Ahora, ¿qué quiere decir? Que una función sí es una relación, por esa condición que pone la función. Es decir, toda una función es una relación, pero una relación no necesariamente va a ser una función. O sea, es bien complicado, ¿sí? Es como, por ejemplo, lo voy a explicar acá. Es como que, por ejemplo, yo tenga, vamos a ver un poquito de eso. Ok. Toda relación representada por R, ¿sí? No necesariamente, no necesariamente, no es en general una función. En casos particulares, sí. No en general, no es en general, perdón, me faltó es una función. O sea, me refiero en este sentido de que si yo tengo una relación, esa relación puede que sea función y puede que no sea función, pero sigue siendo una relación, ¿sí? Pero toda función, si la función está representada por f, entonces sí es relación. Toda función es relación, pero no toda relación es una función.
Es decir, que no se cumple lo viceversa, ¿sí? No, ¿sí? Eso es todo. Es decir, en este sentido, lo vuelvo y lo repito. Es decir, una función sí es una relación, pero pero no toda relación es una función. Es decir, que el conjunto de relación es un conjunto más grande que la función. ¿Sí? Una función, claro, es una relación. Aunque no sea una función, sigue siendo una relación. ¿Sí? Por eso que las funciones son un conjunto de relaciones. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Si los conjuntos A y B son conjuntos de números reales, entonces la función se le llama función real de variable real. ¿Por qué? Porque toma conjuntos de los números reales. Y ya hablamos de los conjuntos de los números reales en la primera tutoría de fundamentos de matemáticas. Vimos los conjuntos de los números naturales, los conjuntos de los enteros, los conjuntos de los racionales, los conjuntos de los reales. Entonces, A y B pueden tomar elementos del conjunto, elementos de un conjunto de los números reales. Las funciones son un tipo especial de relaciones en las que cada elemento de un conjunto A solo se relaciona con un único elemento del conjunto B. Y se lo vuelve a hacer énfasis en lo que les estaba diciendo. Un elemento de A solo puede tomar un único elemento del conjunto B asociado por medio de una función. Y si toma dos elementos, entonces ya no es una función, pero sigue siendo una relación. ¿Sí? Por ejemplo, determine si la relación representada en el diagrama es una función. La pregunta es, ¿será este diagrama? Tenemos dos elipses verticales, en este caso, una de azul y la otra de anaranjado. Y tenemos los elementos que corresponden a ese conjunto, al conjunto de azul y al conjunto de rojo o anaranjado. Vean que el 2 va al Q-4, el 3 va al -6, el 4 va a -3, a -6, el 6 va a -8. Ningún elemento del conjunto de partida me lleva a dos elementos del conjunto de llegada. No que solo me lleva uno, vean, el 2 va al -4. ¿El 2 va a alguien más? No, solo va al -4. Sí, sí, se cumple que es una función. ¿Sí? El 3 va al -6. Sí, el 3 va a otro número. No, entonces se sigue cumpliendo. El 4 va a -6. Sí, pero pero el 4 va a otro número. No, entonces se sigue cumpliendo que es una función. El 6 va al -8. El 6 va a otro número. No, ¿verdad? Entonces, por esto, sí es, o sea, si van diferentes y van al mismo, no hay ningún problema. Sigue siendo una función. Pero si el 3 sale dos veces, ahí ya no es una función, pero sí sigue siendo una relación. Por eso dice, determine si la relación representada es una función, porque todas son relaciones. Entonces tenemos la respuesta, sí es una función, pues a cada uno de los elementos de A, números encerrados dentro de la figura azul, se le relaciona solamente con un elemento de B, números encerrados en la figura naranja. Por lo tanto, sí es una función, porque a cada elemento de partida azul solo le corresponde un elemento, solo le corresponde un único elemento para cada conjunto A. Es importante hacer énfasis de que en una función el mismo elemento de B puede estar relacionado con más de dos elementos de A, pero no viceversa. Y es claro, el elemento menos C está relacionado con 3 y 4 y eso sí se puede dar, pero no se puede dar lo contrario, que yo tenga 4 acá y que esté relacionado con -4 y -8. Entonces ya se rompería lo que es la definición de lo que es una función.
Veamos este otro ejemplo. Termine si la relación representada en el diagrama es una función. ¿Será una función eso? Tenemos el conjunto azul y el conjunto naranja. La pregunta es, ¿será una función o no será una función, Jefferson? ¿Qué nos puede decir ahí en el mensaje, Jefferson? ¿Será una función o no será una función esta relación? Porque tiene dos salidas el número 4, ¿sí? Exactamente. Tiene dos salidas el 4 y ahí es donde rompe que ya no es una función, ¿sí? Entonces por eso la respuesta no es una función, pues el elemento 4 de A se relaciona más de un elemento de B y solo se tiene que relacionar con un elemento de llegada. Y por eso no es una función, pero sí es una relación, ¿sí? Si se cumple o no se cumple, que sea una función siempre va a ser una relación. Por eso que una función es una relación, pero no una relación, puede que sea función o no puede ser que no, pero sigue siendo una relación, ¿sí? Funciones, vamos ahora con el dominio, ¿sí? Entonces tenemos que ver claro, producto cartesiano, ya vimos la definición. Relación es un subconjunto de, vamos por escala. Las funciones es un subconjunto de las relaciones y las relaciones es un subconjunto de el producto cartesiano. Ahí está. Pero ahora vamos a ver el conjunto del dominio. El conjunto de dominio es el primer elemento del par ordenado. Cuando tenemos A, B, A es el dominio y B es el conjunto de codominio, rango, algunos le llaman recorrido. Yo en general, bueno, me acostumbré a llamarle no codominio, sino que en general le llamábamos rango o le llamábamos el recorrido, ¿sí? Entonces tenemos el dominio, el conjunto de valores de A en los que se puede evaluar la función. Y aquí viene lo siguiente. Evaluar una función en un valor significa asignar ese valor a la variable independiente x. En este caso vamos a tomar que los valores que va a tomar la variable independiente sea el conjunto de los números reales, todos los que conocemos. Menos 4, raíz de 2, cualquier elemento que sea un número real. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Ahora vamos a ver el codominio o el recorrido, o algunos le llaman el rango, pero es lo mismo. ¿Sí? El recorrido son los valores que toma la variable dependiente al ser evaluado en los valores del dominio. Es decir, la variable y. El dominio son los x que cumplen por medio de una función, bajo de una función nos da el valor de y. Por eso que y depende de x. ¿Sí? X y y mantienen una relación. ¿Sí? Pero uno es independiente, el otro es dependiente. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos cosas, ¿verdad? Ahora bien, vamos a continuar. Por ejemplo, supongamos que analizando la función f de x es igual, tenemos esa función, si es una función, porque cumple la condición que cada elemento de x le corresponde a un elemento de y. Evaluar la función en 2 se escribe f de 2, cuando x vale 2, es decir, significa cuando sustituimos a x por 2. Entonces, en vez de f de x, vamos a tener f de 2 de la siguiente manera. Primero vamos a poner la función, ¿sí? Acá tenemos la función f de x es igual a x menos 3. Entonces, cuando sustituimos x por 2, vamos a tener f de 2. Y f de 2 va a ser igual a 2 menos 3 y esto es igual a menos 1. Y este va a ser x
el valor independiente y menos 1 va a ser el valor dependiente. Por lo tanto, f de 2 es igual a menos 1. Entonces, ¿qué nos dice? El valor de la imagen 2 bajo f que se encuentra en el recorrido es menos 1. Y eso es cuando hablamos de dominio y recorrido o codominio. ¿Sí? ¿Por qué 2? ¿Por qué X tomó el valor de 2? Ah, porque es un conjunto de los reales. 2 es un número real. Puedo tomar raíz de 2, a raíz de 5, menos 4, menos 1.005. Cualquier número real que pueda valer X. Dependiendo de la función, hay que tener mucho cuidado en eso y vamos a ver qué valores puede tomar X y qué valores no puede tomar X. Y así también la función de cuando no toma X, pues entonces no lo toma Y. Y así sucesivamente. Esta parte f de 2 es cuando volamos en la función, cuando x vale 2. El resultado da menos 1. Si x vale 3, ¿cuánto nos va a dar? Si x vale 3, ¿cuánto nos va a dar f de 3, Jefferson, en esa función? ¿Cuánto nos va a dar? Si x vale 3, ¿cuánto nos va a dar f de 3? ¿Cuánto nos va a dar, Jefferson? Si evaluamos x vale 3, no vale 2, ahora vale x vale de 3. Si x vale 3, si lo evaluamos en la función f de x, que es igual a x menos 3, ¿cuánto nos va a dar f de 3? Esta es una función, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo f de x menos 3, por ejemplo acá, voy a no guardar. Por ejemplo, venimos y yo puedo tomar un x que pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí? Y yo tengo la función. ¿Cuál es la función que yo tengo? F de x igual a ¿quién? A x menos 3. Ahora vamos a sustituir en este caso un valor de x, puede ser 3 porque 3 es un número real. Entonces evaluamos en la función. Al evaluarlo en la función, ¿sí? Nos va a quedar f de 3. Sustituimos en vez de x, pongo 3 en la función y acá en vez de x sustituyo por 3 y coloco el 3 menos 3. 3 menos 3, ¿a cuánto? Esto es 0. ¿Sí? El 3 pertenece al dominio y 0 pertenece al recorrido. Ahora bien, ¿qué pasa si x vale 4? Y en vez de 3 voy a colocar acá 4. ¿Cuánto me quedaría el valor de 4? ¿Cuánto me quedaría f de 4? Aquí en vez de x voy a colocar 4. ¿Cuánto es 4 menos 3? Eso es 1. Ahora, esto es 1, perdón, me quedo así. Siempre me gusta hacer el 1 así bien. Ok, nos da 1. Ahora, si x vale 0, ¿cuánto nos va a quedar f de 0?
¿sí? Le voy a poner incógnita. Pensémoslo, Jefferson. Si x vale 0 en la función, ¿cuánto nos va a dar f de 0? Y todos estos valores que está tomando x son todos los valores de en R, por lo tanto el dominio de los reales y el recorrido son los reales. Ahora, pensemos eso. Según f de 0, ¿cuánto nos da, Jefferson? ¿Cuánto nos da f de 0, Jefferson? ¿Se puede? ¿Cuánto nos da f de 0 al evaluarlo? Nos quedaría acá f de 0, es igual ¿a quién? A 0 menos 3, pero 0 menos 3, eso me da 0 menos 3, esto me da menos 3. Ahora, si x vale 8, ¿cuánto nos va a dar f de 8? ¿Cuánto nos va a dar, Jefferson? F de 8. Correcto, 5, exacto. Exacto, esa es la rutina, dependiendo de la función. En este caso, una función, esto se llama una función lineal, una de primer grado, porque el exponente de x solo tiene x a la 1. ¿Sí? Eso es todo. Y así es como vamos a evaluar lo demás. ¿Sí? Esa es la idea, porque viene el ejercicio más pesado. ¿Sí? Bien, veamos el siguiente. Tenemos una función racional. ¿Cuál es una función racional? Bueno, cuando tiene un numerador y una parte del denominador. F de x, en este caso tenemos esta función fraccionaria o racional, que en este caso f de x es igual a ¿quién? 2 sobre 7 menos x. Determina el gráfico, el dominio y el rango de la función. Y eso se lo mencioné cuando estuvimos viendo fracciones. Primero, determina el gráfico. Primero vamos a determinar el gráfico, ¿sí? Y para eso, para poder realizar el gráfico, se realizará una tabla de al menos 6 valores de la siguiente tabla. Colocamos el valor de x como pertenece, ¿sí? X igual a menos 2. Y lo evaluamos en la función racional que nos dan, lo mismo que hicimos en la lámina anterior, ¿sí? ¿Para qué? Para yo poder tener los valores que x, y. Entonces, cuando x vale menos 2, yo lo evalúo en la función racional, lo mismo que hemos estado haciendo en la función anterior. Lo evaluamos. Pongo la función 2 sobre 7 menos, y en vez de x pongo entre paréntesis menos 2. Y resuelvo esto. En el numerador me va a quedar 2 y en el denominador menos por menos me da más, entonces me queda 7 más 2. Y esto es 9. Entonces nos queda el par ordenado menos 2,2 sobre 9. 2 novenos también. Porque como es la variable independiente y estamos hablando de los conjuntos de los números reales, función real, es porque toma valores de la función real. Pero hay un detalle bien importante.
No sé por qué no aparece no aparece la última tabla. Bueno, ok, pero lo primero importante, los primeros de los que alcanzan a ver, porque lo demás es rutinario. Cuando yo evalúo f de menos 2 me da 2 novenos. Cuando yo evalúe menos 1, voy a evaluar la función f de menos 1. Y esto me da 2 sobre 7 menos, en vez de x, sustituyo el valor de x que he tomado, menos 1. Pero menos por menos me da más. Entonces me queda 2 sobre 7 más 1, pero 7 más 1 en el denominador, eso me da 8. Entonces me queda 2 sobre 8. Entonces ya tengo estos pares ordenados. ¿Y qué voy a hacer con estos pares ordenados? Graficarlo en el plano cartesiano. Lo mismo que hicimos en el producto cartesiano. Cuando x vale 0, yo evalúo f de 0 en la función 2 sobre 7 menos, en vez de x voy a poner 0, y esto me da 2 sobre 7 más 0, y esto me da 2 séptimos. Y ya tengo ese otro par ordenado. Cuando x vale 1, yo voy a tener f de 1, y esto va a ser igual a 2 sobre 7 menos, en vez de x pongo 1, me queda 2 sobre 7 menos 1, esto es igual a 2 sextos. Cuando x vale 2, f de 2 vale 2 sobre 7 menos 2. Esto me queda 2 sobre 7 menos 2 y esto me queda 2 sobre 5. Tenemos el otro par ordenado. Pero hay un error grandísimo que cuando tenemos funciones racionales. ¿Saben cuál es? Cuando x no puede tomar 7, x no puede valer 7. ¿Y eso por qué, licenciado? Ah, porque 7, si x vale 7 en el denominador me va a quedar 7 menos 7. Me va a quedar 0. Y 2 entre 0 ya dijimos que en la calculadora nos va a dar mat error. Entonces no es posible que x tome el valor de 7. De ahí puede tomar cualquier valor, pero no puede tomar 7. En la imagen es un poquito más problemas para ver qué valores no puede tomar f de x. Se comprende la tabla, Jefferson. Es lo mismo que hicimos en la misma función anterior. Bien, entonces estos puntos que aparecen en la última y en la tercera columna son los pares ordenados, que los vamos a graficar en el plano cartesiano para poder hacer la gráfica. Necesitamos esta tabla para poder poner estos puntos y para ver cómo va la forma de la gráfica. ¿Sí? Y ahora vamos a presentar la gráfica. La parte que está como la parte negra de la función, esta es la función, la parte negra. ¿Sí? Pero cuando x vale 2, 2 novenos equivale a 0.22 aproximadamente. ¿Ve? Colocamos el punto. Cuando x vale 1, menos 1 nos da 2 sobre 8, que sería un cuarto, y cuarto es 0.25. Y nos da el punto acá, puntito rojo. Cuando x vale 0, nos da 2 séptimos y equivale a 0.29. 0 y nos movemos 0.29 hacia arriba.
Cuando x vale 1 nos va a dar 1/3, que significa 0.33. Acá está. Cuando x vale 2 nos va a dar 2,04. ¿Sí? ¿Sí? Acá cuando x vale 2 sobre 5, 0.4. Cuando x vale 3 nos va a dar 1/2, 0.5. Y ahí es donde comienza uno a unir las líneas. Y eso me va describiendo la función. ¿Sí? Así para arriba. Y se va hasta más infinito aquí arriba. ¿Por qué? La línea azul es la asíntota vertical. Es decir, que x no puede valer 7, porque si x vale 7, se indefine la función. Por eso que no está definida en esta línea azul vertical. ¿Sí? Y de aquí comienza, cuando x vale 8, comienza otra vez la función acercándose a 0. ¿Sí? Cuando x vale 8, vamos a ver cuánto vale la función. Cuando x vale 8 nos va a quedar, veamos, f de x es igual a 2 sobre 7 menos x. Cuando x vale 8, sustituimos, nos va a quedar 7 menos 8, esto nos va a quedar menos 1. 2 entre menos 1 nos va a quedar menos 2. Y acá podemos ver en la gráfica. ¿Sí? Cuando x vale 8, la función toca en menos 2. Acá quedaría el par ordenado. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio va a ser todos los reales, pero quitándole el 7. ¿Por qué? Porque x no puede valer 7 en el denominador, porque entonces se nos indefine. Se nos indefine lo que es la función. Pero vamos a ver la parte algebraica, cómo podemos encontrar ese dominio. Entonces, esta gráfica es un poco, está cortada en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Por la asíntota vertical que está en azul. ¿Por qué? Cuando x vale 7, acá tenemos 7. Cuando x vale 7, la función no existe. Por eso que corta la gráfica en dos partes. ¿Sí? Entonces tenemos que primero, cuando tengamos una función racional, fijarnos en el denominador para saber qué es lo que está pasando. Hacer la tabla, porque la tabla nos va a ayudar a dibujar lo que es la gráfica. Pero 7, x no puede valer 7 en los reales, porque se indefine la función. Y la que está de verde acá sobre la recta x es una asíntota horizontal. Y ya vamos a ver cómo las encontramos más adelante. ¿Preguntas hasta acá, Jefferson? Recuerden que no podemos equivocar, ¿sí? Correcto, exactamente. Por eso está la línea vertical, azul. Ujú. Ahí tenemos que ver que ahí es donde no vale x igual a 7. Entonces el dominio, cortémosle a esa parte. Correcto. Parte de abajo porque f de 8 nos da menos 2. Entonces nos movemos 2 unidades hacia abajo por ser negativo, lo movemos hacia abajo. Lo mismo que estuvimos viendo el plano cartesiano. Correcto, así es. Continúa, correcto. Entonces el dominio, cuando ustedes vean el dominio, fíjense, pero en este caso en una función fraccionaria, ¿sí? Con solo ver la función en una función racional, fíjense en el dominio, en el denominador. ¿Qué valores no puede tomar? Porque los que se me hagan cero, tiene que ser diferente de cero.
Porque si vale, x vale 7, 7 menos 7 es 0. 2 entre 0 no existe. Por eso está la línea vertical, que es la recta, se le llama recta vertical. Y en el rango, y no puede también tomar el valor de 0, porque por eso se llama recta horizontal. Y coincide con la recta X, con la recta del eje de la abscisa X. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo lo podemos obtener gráficamente? Entonces ustedes tienen que crear la tabla, ¿sí? Primero crear la tabla para obtener los pares ordenados. Y estos pares ordenados ya los vimos en el plano cartesiano. Y los dibujamos y los colocamos en el plano cartesiano. Yo no les hice acá 6 elementos. Y ven cómo van sobre la función, cómo se describe la función. ¿Sí? Les voy a dar otra forma. Me voy a salir un poquito de la diapositiva y les voy a dar otra fórmula. ¿Sí? Para que veamos. Una forma para graficar existe GeoGebra clásico. ¿Sí? Se lo voy a presentar para que ustedes tengan una idea cómo va, para que ustedes vayan haciendo comprobaciones. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Está cargando ahorita. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Acá colocamos GeoGebra clásico. ¿Sí? Acá está. Tienen que poner GeoGebra clásico. ¿Sí? Y le damos clic, Enter. Acá vamos a elegir el primero. Pero se tienen que registrar. ¿Sí? A mí automáticamente de un solo me sale porque yo de un solo ya estoy, digamos, registrado con mi cuenta. ¿Sí? Y les aparece esta tabla. ¿Sí? Y comenzamos. F de X, ponemos F de X acá con el teclado y esto es igual. Pero acá existe, no sé si miran esta barrita de negro aquí con blanco. No sé si me pueden confirmar. Sí. Correcto, le dan clic acá. ¿Sí? Y esto les va a aparecer este teclado. Sí, pero se tienen que registrar. Esto es bien importante para que ustedes puedan graficar las funciones. ¿Sí? Por ejemplo, acá voy a colocar el 2. ¿Sí? Acá voy a colocar entre. Ahí no necesito. ¿Sí? No necesito la tabla. Pero vamos a ver otro ejemplo que sí. Y acá teníamos 7 menos X. ¿Sí? Cuando yo le doy X, le doy Enter. ¿Sí? Le doy Enter. Y ahora esto lo hago a un ladito y ya me aparece lo que es la gráfica. ¿Sí? Pero ustedes ven que en X igual a 7 no corta porque la función está indefinida. ¿Sí? Está indefinida. ¿Sí? Por ejemplo, de un punto, cuando hicimos la tabla nos dio cuando X valía menos 2. Nos dio X, podemos poner el paréntesis ahí también con el teclado. ¿Sí? 2 novenos parece que nos dio, ¿verdad? En la tabla. ¿Sí? 2 novenos. ¿Ve? Lo que está en azul es los puntos que me están definiendo sobre la gráfica. Yo le doy Enter. ¿Sí? El otro punto, ¿cuál era? Que nos dio menos 1. Menos 1, 2 sobre 8 parece que era, ¿verdad? 2 entre 8. ¿Sí? Ahí me apareció el punto A y B. ¿Sí? Y si yo le quiero modificar, por ejemplo, si yo lo quiero modificar, le doy clic derecho y le doy a propiedades. Estando en propiedades, buscamos el valor acá de nombre. ¿Sí? Permítame que no puedo.
Ok. Acá, nombre, ¿sí? Y acá le doy que solo me aparezca el valor. El nombre se llama A, pero yo quiero que el valor que me aparezca, y el valor es un par ordenado. Y ahí me aparece, ¿sí? Pero yo lo quiero cambiar de color. Perfecto. Pongámosle anaranjado, verde. Ese color se ve bastante. Y en vez hago lo mismo, ¿sí? Le doy el valor. Perdón, el rótulo no lo quiero. Quiero el valor, ¿sí? Ahí vamos, ¿sí? Por ejemplo, el que hicimos, para que ustedes vean, cuando Jefferson me preguntó 8. Cuando era 8 nos daba ¿cuánto? La imagen. -2, ¿verdad? Tiene que aparecer al otro lado del eje vertical. Veamos, cierro acá y acá aparece el valor C. ¿Sí? Y yo le doy propiedad y le doy acá valor. ¿Sí? Y le quiero cambiar color también. Ah, pero ¿cómo pongo el eje vertical? Aquí solo ponemos X igual a 7. Perdón, no sé si 7 acá. Y le doy enter. Cierro acá. Me cierro acá. Acá está, ¿ve? Este es la recta donde no toca la función. Se le pone X igual a 7. ¿Por qué les digo yo que es bien importante también? No me parece. Sí. Entonces, esa es la parte de la función. Y así es como yo pude graficar para hacer una mejor presentación. ¿Sí? Y así es como se encuentra la gráfica de una función. Y si es una función, porque a cada elemento del dominio le corresponde una imagen del recorrido, no dos. ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna pregunta. Si tienen alguna duda cómo utilizar GeoGebra, bueno, en YouTube hay bastante explicación. Pueden buscar también, ¿sí? No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Hoy vamos a ver, pero ¿qué nos falta? Ya graficamos, nos falta el dominio y el rango. Y lo vamos a hacer como parte algebraica. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Tras el dominio de la función nos centramos en el dominio. Exactamente, en el dominio lo que yo les mencionaba. ¿Sí? Es decir, que el dominio tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces nos centramos, 7 menos X tiene que ser diferente de 0, el símbolo distinto de igual, diferente. Despejamos X y nos queda que 7 tiene que ser diferente de X. Perdón, X tiene que ser distinto de 7. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio, por lo tanto, el dominio va a ser los reales quitándole el 7. Esto significa, este menos significa que a todos los reales yo le quito el 7 porque 7 no está definido en la función. Ahora, pero ahora, licenciado, ¿cómo podemos encontrar el recorrido? Bien, entonces en este caso vamos a despejar, de esta ecuación vamos a despejar X. Veamos, para encontrar el recorrido, despejamos X de la función, ¿sí? Tenemos la función. Este 7 menos X, como está dividiendo, yo quiero despejar de esta ecuación, yo quiero despejar X. Este X lo paso al otro lado. Entonces, que continúa, me queda esto. Que f de x multiplicado por 7 menos x. ¿Por qué? Porque 7 menos x está dividiendo, al otro lado va a pasar a multiplicar de la igualdad. De acá, el f de x lo puedo pasar a dividir. Entonces me queda 7 menos x y esto es igual a 2 sobre f de x. Este f de x me está haciendo la función de y. Es decir, para los valores que no puede tomar los valores de y. Es decir, que está indefinido. Y entonces, al despejar x nos queda así, que x va a ser igual a menos 2 sobre f de x más 7. Y hacemos, cuando estemos acá, aquí ya terminamos de despejar x, que es lo primero que nos dicen para encontrar el rango o el recorrido.
es parte algebraica, ¿sí? Por ejemplo, el 7 lo paso al otro lado, me queda negativo. Pero como el x está negativo, lo multiplico por menos, este me queda negativo y 7 pasa a ser positivo. Por lo tanto, me queda que x es igual a menos 2 sobre f de x más 7. Entonces acá f de x tiene que ser como f de x no puede valer 0, porque se indefine. La imagen no puede valer 0. O sea que me tengo que fijar en el denominador después que despeje x. Pero esto solo pasa en funciones racionales. Y vamos a ver otra función que no tiene nada que ver con la racionalidad. ¿Sí? Entonces, entonces, es decir, que el recorrido tiene que ser distinto de 0. Es decir, que f de x tiene que ser distinto de 0. Entonces la imagen no puede tomar el valor de 0. No puedo decir y igual a 0, porque se define la función. En la imagen, no en el dominio. Primero lo fijamos en el dominio, en el eje X. En el recorrido lo fijamos en Y. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Por lo tanto, imagínense que el recorrido va a ser igual a los reales quitándole el 0. Porque el 0, f de x no puede valer 0. Entonces, r menos r 0. Y este es el recorrido. Ahora vámonos en la anterior. Entonces, ahora, ¿a dónde está la función que no puede tomar y? Cabalito, en el eje X. La verde es la asíntota horizontal. Vean que la función no pasa sobre esto. Se acerca, pero no corta al eje X. No lo corta, ¿sí? No corta a la recta horizontal, ¿sí? Y lo podemos ver también otra vez acá, ¿sí? Si yo pongo acá, en este caso, y igual a quién? Y igual a 0, ¿sí? Acá está, se sombreó. Lo vamos a cambiar de color. Rojo le vamos a poner. ¿Ve? No puede tomar, en el eje X no puede tomar y igual a 0, porque se define la función. Y eso era lo que les estaba diciendo acá. No puede. Y esa es la forma como podemos encontrar el dominio y el rango de una función racional. Veamos otro ejemplo para ir, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Recuerden que el dominio acá un valor salió, pero pueden salir dos. ¿Qué tal si yo tengo x menos 4 acá? En el denominador, x al cuadrado menos 4, perdón. Diferencia de cuadrado, x va a ser igual a menos 2 y x va a ser igual a 2. Se va a definir 2. ¿Sí? Eso es bien importante. Ok. Vamos a ver el ejemplo. 3 menos 4x y está sobre una raíz. ¿Qué habíamos dicho en la definición de raíces? La raíz cuadrada de x siempre va a ser como mayor o igual que 0. Cuando vimos las propiedades de lo radicando, veíamos por definición que la raíz de cualquier variable en una raíz cuadrada siempre iba a ser mayor o igual que 0, siempre iba a ser positivo. Y ahí es la clave. Cuando tenemos funciones que tienen que ver con raíces, la clave es las raíces. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, voy a utilizar, no guardar. Por ejemplo, si yo tengo acá esto, f de 8 nos va a dar un número, ¿verdad? ¿Sí? Nos va a dar un número mayor o igual que 0. ¿Sí? Por ejemplo, la raíz de 4 es 2. ¿Sí? La raíz de 9 es 3. ¿Sí? No es igual, sino que es mayor o igual. Entonces, la definición me dice que yo puedo tener cualquier argumento y esto va a ser mayor o igual que 0 toda la vida. Entonces, x, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que 0 también. Y esta es la clave para encontrar el dominio
dominio, le voy a poner D, y esta es la clave para encontrar ¿quién? El rango de la función. Lo voy a anotar por R. Yo tengo que ver la función, qué características me está dando. Por ejemplo, la raíz cuadrada de cualquier argumento siempre va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, venimos lo siguiente. Solución. Primero encontraremos el dominio. Y el dominio, sabemos que la raíz cuadrada siempre es positiva por definición, lo que yo les acabo de explicar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si yo tengo que la raíz de x va a ser mayor o igual que 0, entonces x va a ser mayor o igual que 0. Y aquí me voy a concentrar yo. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo tengo x mayor o igual que 0. Pero ¿qué es lo que tengo adentro de la raíz? 3 menos 4x tiene que ser como el argumento que está dentro, en este caso la raíz de x, el argumento de la raíz es x. Ahora, el argumento de la función g que me dan es el argumento, lo que está dentro de la raíz, en este caso es 3 menos 4, tiene que ser como mayor o igual que 0. Y ahí nos vamos a centrar. Esto es por esto. Y acá despejo x. Si le resto 3 a ambos lados de esta desigualdad, 3 menos 3 me va a quedar 0 y menos 3 me va a quedar en esta parte. ¿Sí? Ahora, cuando yo multiplique por menos un cuarto, cuando se dice que en una desigualdad nosotros multiplicamos por un valor negativo, la desigualdad se altera. Es decir, que si tenemos mayor o igual, nos va a quedar menor o igual. O sea, va a cambiar de mayor o igual, va a cambiar a menor o igual. ¿Sí? Entonces, cuando despejemos, nos cambia. Ve, aquí tenemos mayor o igual y aquí vamos a tener menor o igual. Pero ¿y eso por qué, licenciado? Porque hemos multiplicado por un número negativo. Si hubiéramos multiplicado por un número positivo, no altera la desigualdad. En este caso, mayor o igual se hubiera mantenido. Pero como hemos multiplicado por un número negativo, la desigualdad se cambia. De mayor o igual, cambia a menor o igual. Si hubiéramos tenido acá mayor, cambia a menor nada más. Entonces, ¿qué valores va a tomar X? No sé si lo alcanzan a ver ahí. Lo alcanzan a ver, ¿verdad? Yo no lo alcanzo a ver, no sé si ustedes lo pueden ver. X menor que 3 cuartos. ¿Por qué? Porque menos por menos nos va a dar más. ¿Sí? No sé por qué. Ok, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué valores de X se va a tomar la función? Para los X menores o iguales que 3 cuartos. Ah, pero 3 cuartos, ¿qué significa? 0.75. Para los X negativos, es decir, se va a ir hasta menos infinito, va a tomar la función. Entonces el dominio va a ser desde menos infinito hasta 3, perdón, hasta 3 cuartos. Y este es el dominio de la función esta. Porque son los x menor o iguales que 3 cuartos. ¿Quiénes son? 0, menos 4, menos 3, menos 5, menos 8, menos 10, menos 100, menos 1.000.000. Se va hasta menos infinito. Esto significa menos infinito. Y está abierto porque el infinito nadie lo conoce. Solo una representación. Y cerrado porque si lo toma por esto, por ser menor o igual lo toma, entonces el corchete cerrado de los intervalos. Ya encontramos el dominio. Ahora vamos a encontrar el rango. El rango es más fácil porque vamos a depender de la función. El rango depende de la función y esto siempre de la raíz, ¿sí? Que es mayor o igual que 0. Entonces es fácil. Segundo, encontraremos el recorrido. Sabemos que la raíz cuadrada siempre es positiva. Por definición, la raíz de x es mayor o igual que 0. Eso significa que g de x va a ser igual a la raíz de 3 menos 4x y esto va a ser mayor o igual que 0. ¿Qué me está diciendo? Que g de x va a ser mayor o igual que 0. ¿Qué me está dando a entender la imagen? Que el recorrido va a ser igual desde 0 hasta más infinito. El recorrido va a ser desde 0 hasta más infinito. ¿Sí? Y podemos ver la gráfica.
Para poder realizar el gráfico se realiza una tabla al menos 6 valores, ¿sí? Yo en este caso le di 3. Como yo ya sé que solo valores negativos, puedo tomar 3 cuartos, después puedo tomar menos 1, puedo tomar 0, puedo tomar menos 3, menos 4, menos 5, pero yo solo le di valores en este caso, de 3 cuartos. Cuando yo evalúo 3 cuartos en la función g de x igual a la raíz cuadrada de 3 menos 4x, evalúo me da 0, entonces ya tengo el par ordenado, 3,4,0. Cuando evalúo en menos 1, voy a tener g de menos 1. Lo sustituyo en la función y me da 3. Menos por menos me da más. Entonces 3 más 4, eso me da 7. Entonces me queda la raíz de 7. Cuando x vale menos 3, lo evalúo en g de menos 3. Y al sustituir me va a dar raíz cuadrada de 3 menos 4, entre paréntesis menos 3. Porque estoy sustituyendo el valor de x. Eso me da la raíz de 15. Entonces ya tengo 3 pares ordenados. Ahora vamos a ver qué pasa con la función. Y viene la función de la siguiente manera. Una pregunta bien importante es esta. El dominio, vean el dominio de la función donde está descrita. Desde 0.75 se va hasta dónde? Hacia menos infinito. Lo que nos dio. Pero, ¿y por qué acá no dio valores? Porque no está definida para los valores de x acá. Acá en esta parte de 2, desde 1 hasta más infinito no hay nada acá de la gráfica, porque no está definida. Y la variable y se define acá, en la vertical. ¿Sí? Ven que aquí abajo no hay nada de la función. ¿Sí? De la imagen no hay nada, solo es aquí arriba, de 0 a más infinito. Por eso que el dominio, el rango, perdón, el recorrido estaba desde 0 a más infinito. Y el dominio estaba desde 0.75 a menos infinito, menos 8, menos 100. Y la podemos ver en la gráfica también. ¿Sí? Acá. Veamos acá. ¿Sí? Voy a poner otro nuevo, no guardar. Y vamos a enlazar. Ah, yo quiero g de x. Vamos a ver cómo resulta g de x y esto es igual. Pero para sacar la raíz en el teclado tengo problemas. Ahora voy, sí, a la tablita que tengo acá, que les he mencionado acá abajo, y le doy clic. Acá le doy clic a esta. Y le doy 3 menos 4x con el teclado. Y le doy enter. ¿Sí? Cierro esto y ahora lo muevo. ¿Ven? Ven que aquí está la gráfica. ¿Ven? Y se va a menos infinito, ¿ve? Acá va para menos infinito la gráfica. La podemos seguir. Por eso es que se va a menos infinito, ¿ve? Y la gráfica y la en Y está definido desde 0 a más infinito. ¿Por qué? Porque abajo no hay nada, nada. No está definido abajo en lo que es en Y. El dominio se fija en X y el recorrido se fija en Y. ¿Sí? ¿Ve? Entonces se lo he explicado gráficamente como algebraicamente. ¿Sí? Y eso es todo de lo que es la raíz. Ahora vamos a ver el último ejemplo. Jefferson, le pregunto, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Cuál es el dominio de esa función? El dominio tenemos que identificarlo rapidito. Vamos a ver, Jefferson. Está escribiendo Jefferson ahorita.
Ok. Perfecto. Tenemos que fijarnos en el dominio. El dominio, perdón, el denominador tenemos que fijarnos. 2 sobre x menos 5. ¿Cuánto? ¿Para qué valores es difícil que tome x? ¿Qué valor no puede tomar x en el denominador para evitar que se me haga 0? ¿Qué valor no puede tomar x, Carolina? ¿Sí? ¿Qué valor? O sea, yo no quiero que abajo me parezca 0 en el denominador, pero ¿para qué valores de x el denominador me da 0? Para evitarlo. Cinco, x no puede tomar valor de 5. ¿Sí? X no puede tomar valor de 5, entonces decimos de un solo, el dominio son los reales menos el 5. ¿Sí? X tiene que ser, x menos 5 el denominador tiene que ser distinto de 0. Despejamos x, entonces x tiene que ser distinto de 5, porque si no, en el denominador me va a dar 0 y se me da una forma indefinida. Por lo tanto, el dominio son los reales quitándole el 5. Por eso les digo yo, el dominio ustedes rápido lo tienen que visualizar. ¿Sí? Cuando x vale 5 me va a quedar 5 menos 5 y esto me va a dar 0. ¿Sí? Y ahí está el problema. ¿Y cuál va a ser la asíntota vertical? ¿Cuál va a ser la ecuación? La asíntota vertical. ¿Quién me puede decir cuál va a ser la asíntota vertical? X igual a 5. Ese va a ser la asíntota. Correcto. Exactamente. Esa va a ser la asíntota. X igual a 5. ¿Sí? Para encontrar la asíntota vertical de la función nos centramos en el denominador, solo que ahora lo igualamos a 0. Es decir, que el denominador x menos 5 lo vamos a igualar a 0. Y despejamos x. Despejamos x, nos va a quedar x igual a 5. Por lo tanto, la asíntota vertical es en x igual a 5. Y esa es la asíntota vertical. Y eso es el ejemplo que vimos anteriormente. Ahora, ¿cómo voy a encontrar la asíntota horizontal? Despejamos x de la función también. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Para encontrar el recorrido despejamos x nuevamente. De la función despejamos x. Como x menos 5 está en el denominador, al otro lado de la igualdad va a pasar a multiplicar. Ahora f de x lo paso a, como está multiplicando, lo paso a dividir abajo del 2. Acá yo quiero despejar x y entonces me está haciendo estorbito, me está haciendo estorbo, lo que es el menos 5, entonces lo paso al otro lado de la igualdad. Entonces me queda que x es igual a 2 sobre f de x más 5. Entonces, ¿cuándo f de x no puede valer 0? F de x, cuando f de x es igual a 0 se indefine la función, porque 2 entre 0 se indefine. Nos va a dar más error. Y eso es bien importante. ¿Sí?
Entonces, quiere decir, es decir, que el recorrido tiene que ser distinto de 0 y f de x tiene que ser distinto de 0. Ah, entonces, ¿quién es el recorrido? El recorrido va a ser los reales quitándole el 0 nuevamente. Quiere decir que la recta horizontal, y así hacemos para la recta asíntota horizontal. Primero despejamos x y luego nos centramos en el denominador, solo que ahora lo igualamos a 0. X es igual a esto, ¿sí? Y entonces y va a ser igual a f de x y f de x va a ser igual a 0. Es donde se me indefine f de x, que es con respecto a y. Es la imagen con respecto a valores independientes x para tomar valores dependientes y. Entonces, por lo tanto, la asíntota vertical va a ser igual a y igual a 0. Y esa va a ser la asíntota vertical. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Ah, pero Lick, ¿y qué pasa si lo vemos en la gráfica en GeoGebra clásico? Perfecto, veamos. Entonces, esto lo voy a crear nuevo para no estar borrando. Sí lo puedo borrar acá, ¿sí? Y no aparece. También aquí lo puedo borrar. En estos tres puntitos que están acá, solo le doy borrar y ya se borró. Entonces, le hemos llamado f de x y vamos a construir la función. Este va a ser igual a 2, ponemos entre x menos 5 y le doy enter. Ahora voy a graficar las asíntotas que me han dado. Por ejemplo, la asíntota vertical, aquí dijimos que era igual a 5. ¿Sí? También vamos a poner y, que es la asíntota horizontal, que este es igual a 0. Y vamos a ver que no interrumpe ni la recta horizontal ni la recta vertical interrumpe la función, porque ahí está indefinido. Va. Y ahora aquí está. ¿Sí? Solo lo único que vamos a cambiar de color para que ustedes vean la asíntota, la vamos a cambiar de color rojo y lo vamos a dar punteado, pero que sea más gruesecita. Eso. O más fina, no sé. Así. Y acá vamos a poner también lo que es verde. Vamos a ver un verde oscuro. No muy oscuro, vamos a ver un verde clarito. Eso. ¿Sí? Y quiero ver qué más. Ok, acá. Un poquito gruesecito. Punteado también. Color verde ya estuvo y algo gruesecito. Ahí está. Y con esto ven que la gráfica, la naranjada toca el azul. Ven que la gráfica naranjada y verde tocan el azul. No lo tocan porque se indefinen, ¿sí? Y si está quieres poner, y acá para que ustedes lo puedan ver mayor presentación, podemos poner no sé, un texto, ¿sí? Le damos clic acá y le ponemos el dominio. Por ejemplo, el dominio es igual, ¿sí? Acá le damos clic en avanzado y podemos buscar un símbolo de R de los reales, ¿sí? Por ejemplo, acá, vamos a ver si aparece. Los reales. No aparece el símbolo de los reales. Ah, aquí está, ¿sí? Este, los reales. Los reales quitándole el 0, ¿sí? 0, ok. Y aquí aparece, ¿sí? Pero yo lo quiero también negrito. Y quiero ver la vista previa, cómo va a quedar. Aquí puedo utilizar fórmulas también si yo quiero, matemáticas. Ok, aquí está. ¿Sí? Vamos a ver, también le podemos dar en propiedades y le podemos dar aumento. ¿Sí? Grande le vamos a dar. No quiso crecer mucho.
Color, yo lo puedo cambiar de color también, verde, azul, pero mejor negrito, ¿sí? Puede ser más oscuro, lo puedo hacer cursiva, pero aquí, ¿por qué no me da la opción? Bueno. Entonces, eso es bien importante, el dominio, yo puedo colocar la función también de esa manera. Lo quiero fijo para que no se me mueva, ¿ve? Ya no, bueno, igual creo que aquí está abierto, pero aquí tiene que estar fijo, siempre se mueve. Ok. Pero esa es la idea, de que ustedes puedan graficar, perdón, ustedes puedan graficar en lo que es la gráfica, ¿sí? Y con esto termino con la tutoría número 5 de funciones. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna pregunta o dudas que me quieran consultar con respecto a la tutoría. O si no, pues van a revisen el video, la grabación, para que puedan ir detallando cada paso. ¿Sí? Ok. Revisen las grabaciones, si no, voy a ver si ahora tengo lo que es las grabaciones o mañana para que eh, digamos, revisar la grabación. Ok. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá por cuestión de tiempo. Y feliz día a todos y gracias por haber estado en la tutoría número 5.